Hola a todos nuevamente, bienvenidos a esta nueva emisión de Especiales de Crítica Dialéctica. Hoy iniciamos un ciclo especial, valga la redundancia, con Daniel De Santis, para los argentinos alguien muy conocido, un militante altamente reconocido en la lucha por el socialismo y en la lucha por la superación del capitalismo. Daniel De Santis fue integrante y dirigente del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, exiliado durante la dictadura de 1976, ha participado en su exilio en varias también movidas por el socialismo, vuelto a la Argentina, militando en distintas organizaciones y partidos, hasta el presente. Y también Daniel es profesor de física y de hecho su vida se la ha ganado dando clases. Así que, hola Daniel, bienvenido, realmente un gusto tenerte acá. Hola Guido, ¿cómo te va? Bueno, igualmente. Así que contento de poder dialogar y que mucha gente pueda escucharlo también. Muy bien, la idea es hacer un recorrido histórico tomando tu vida de militancia y que eso nos lleve a entender un poco el devenir histórico de las organizaciones que lucharon por superar el capitalismo a partir de tu vida, de alguna manera, de tu vida de militante. Cuento que este va a ser un primer programa, esto va a ser un ciclo, van a ser varios programas. Así que este va a ser el primero. Y bueno, como dije, integrante y dirigente del PRT, una de tus, no tu primera, pero una de tus primeras experiencias y en la que tuviste un papel preponderante y por la que te hiciste conocido. Entonces, la pregunta que cabe es ¿cómo llegaste al Partido Revolucionario de los Trabajadores vos y qué te motivó a integrarte al PRT? ¿De dónde venías? Sí, bueno, yo soy de Chivilcoy, una ciudad acá de la provincia de Buenos Aires, de la región pampeana. Me crié en una familia de militantes y dirigentes radicales. Mi papá era dirigente radical en Chivilcoy, mi mamá era militante radical. Por lo que siempre la política la viví muy de cerca, muy de primera mano, digamos. Yo, el golpe del 55, yo tenía 7 años, pero ya era militante de una agrupación de niños católicos. Tomé la primera comunión a los 6 años, así que me incorporé a San Luis Gonzaga. Bueno, con algún intervalo después me incorporé a la Acción Católica, pero recién estaba pensando, sabiendo que íbamos a hablar de esto, que si bien me incorporé a la Acción Católica y era un buen, iba todos los domingos a misa, no faltaba ninguna reunión, me dieron escudito de la Acción Católica, pero en mi formación política, no porque leyera, pero digamos, me influenció más mi papá, que era más laico, si bien era creyente, pero no era de ir a misa y eso. Cuando tuvimos en 1964 la polémica con el cura, que era nacionalista, católico, más de derecha, rosista, bueno, saavedrista, yo me enfrenté desde Mariano Moreno, y bueno, y hubo una primera ruptura ahí. Era un liberal progresista sin saberlo, yo actuaba. Bueno, ahí le rompí con Nación Católica, le hice una fracción al cura, nos fuimos con todos mis amigos, y eso fue en el año 64. Y simultáneamente era secretario general del Club Colegial y al año siguiente presidente del Club Colegial en la escuela. No se llamaba Centro Estudiante, pero hacíamos actividades sociales y deportivas y alguna política también hicimos en la escuela secundaria. Y después me fui a estudiar a La Plata y empecé a conocer un nuevo mundo. Porque en Chivilcoy, ¿qué había? En Chivilcoy estaban los partidos capitalistas, estaba el Partido Comunista,
que el que me enseñó a jugar al básquet era militante del Partido Comunista, y eso alguna semilla dejó en el... Cuando me vio con el escudito de la Acción Católica, me dijo, ya lo vas a tirar vos solo, me dijo el premonitorio, el Afoca Álvarez, que era el que nos enseñó a jugar al básquet. Bueno, pero vamos a La Plata. Ya que estamos, ¿qué impronta tenía el Partido Comunista en aquellos años? No, yo no sabía nada de eso, que era... Uno tenía la formación anticomunista, el comunismo era el cuco, el suegro de la Foca Álvarez había ido a la Unión Soviética, y lo que se comentaba, que era médico, que no entró a la Unión Soviética porque si no, no lo dejaban volver. Yo no sé si era cierto, pero si eso era cierto, seguramente que no era así, pero era lo que se decía, había mucho macartismo, anticomunismo, era un cuco. Pero el hecho de que este muchacho era el que nos enseñó a jugar al básquet, bueno, el cuco se transformaba en un ser humano. Y no hablábamos de política. Me dijo, yo lo voy a tirar al escudito. Y me quedó, mira, me acuerdo. No, y cuando fui a la universidad, bueno, algunas escaramuzas, participé en la toma de la universidad al mes de estar estudiando, no porque tuviera ninguna definición política más allá de esto, sino porque siempre me metí, fui meterete de meterme y bueno, terminé abriendo la puerta de la universidad. En realidad ayudándolo al que abrió la puerta, porque primero tipo Ariete, que hicimos voltear la puerta, no se pudo, se fueron todos y un flaco me dice, ayúdame, se metió por la claraboya, y bueno, subí el picaporte, bajé el picaporte, lo ayudé y entramos, tomamos la universidad. Bueno, eso fue en el 66, pero en los 2 años que van del 66 al 68, empezaron a pasar cosas en la Argentina y en el mundo. En el año 67 estaba el Che en Bolivia. Bueno, y después salían las noticias que lo habían matado al Che. Yo todavía no me sentía socialista, pero la figura del Che me llegaba. El primer libro de un marxista fue un libro, Pasaje de la Guerra Revolucionaria del Che Guevara, que lo debo haber leído antes de que lo mataran. Lo debo haber leído en el año 66. Bueno, cuando lo matan al Che, sentimos la muerte del Che, pero es interesante contar esto que viene ahora, porque tiene que ver con la conciencia. Cuando empezó la ofensiva del Año Nuevo Lunar en Vietnam, las noticias de los combates salían todos los días en el diario. Y yo tenía un problema psicológico, porque leía la noticia, vamos a suponer, bueno, ganaban, porque siempre los yanquis ganaban siempre, aunque después perdieron la guerra, pero en todos los combates ganaban los yanquis. Entonces salía noticia de que habían ganado los yanquis, y yo racionalmente ya estaba con los vietnamitas, pero emocionalmente la educación de 20 años que tenía, del muchachito de la película del Far West y todas esas cosas que no me tenían en la cabeza, me ponía contento cuando ganaban los yanquis, hasta que promediando la ofensiva enero del 68, en un momento lo racional y lo afectivo coincidieron del lado de los vietnamitas. Yo sentí un alivio bárbaro. Bueno, ya estoy de este lado, crucé la raya, ya estoy del lado del socialismo, y ahí lo siguiente fue buscar un lugar donde militar. Y bueno, me incorporé a un grupo que era el Movimiento Liberación Nacional, que se definía nacionalista, revolucionario y socialista. No era comunista, era un más socialista, nacionalista, bueno, me incorporé ahí y bueno, empezamos a leer, estudiábamos los cursos de ingreso, leíamos marxismo, el Nikitin, que era un manual de un ruso, de economía. ¿Y qué pasó en el 68? En el 68, otra toma de la universidad, pero ya un poquito antes de incorporarme, estuve en una toma, pero ya tenía un poquito más de idea. Nos metieron presos, tuvimos un día, 2 presos,
426 detenidos, así que fue bastante liviano esa detención. Me incorporo al Malena y en el año 68 se produce la gran huelga petrolera, esto en La Plata estoy hablando, la huelga del Sindicato Unidos Portuarios Petroleros del Estado, SUPE, que duró 60 días, 6.000 trabajadores, la destilería, taller naval, flotas y una gran huelga. Y yo participé, también como meterete terminé metido adentro del comité de lucha en una reunión ahí donde, bueno, pero por lo menos escuchaba lo que hablaban los dirigentes obreros, los dirigentes universitarios. A mí me marcó muchísimo, muchísimo. A mí las dos cosas que me marcaron fueron la huelga, el Che Guevara, la guerra de Vietnam, lo que ya conté, y desde el punto de vista de la línea táctica o estratégica, como se quiera ver, lo que nos influenció no solo a mí, sino a mucha militancia de ese momento, fueron los tupamaros uruguayos. Acá en la Argentina llegó primero la palabra tupamaro que guerrillero, por lo menos en ese periodo histórico. Incluso los diarios hablaban de los tupamaros que repartieron un camión de leche en Berisso. Y eran la guerrilla argentina, pero todavía no estaba la palabra guerrillero, estaba la palabra tupamaro. Eso nos influenció mucho en nuestra concepción, en nuestra cuestión afectiva. Así que el año 69 hice el servicio militar, nos mandaron a San Martín de los Andes, estábamos recién incorporados y un día no aparecían los suboficiales, los oficiales, no aparecía nadie, andábamos deambulando por el cuartel. Era el 29 de mayo del año 69. Nos vamos a la cantina del soldado, estaba la radio prendida y escuchábamos las noticias, grandes acontecimientos en Córdoba, enfrentamientos, 20 muertos, 60 muertos, 80 muertos. No sabíamos no sabíamos nada, pero escuchábamos esa noticia en la radio y como a la media mañana llegan los suboficiales, los oficiales y nos organizan en rol de combate, como les llamaban ellos. Y nosotros, como estábamos en la mayoría, o sea, los soldados que dependíamos de la plana mayor, éramos todos asistentes de los jefes, y hay una cosa, no sé si curiosa, pero no más que curiosa, significativa. Entre un grupo de soldados que ya nos conocíamos, empezamos a conspirar, pero una conspiración mínima, pero el hecho de que hubiese soldados diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie quería combatir al pueblo. Uno decía, yo tomo el cuartel, le pongo una revólver al jefe de regimiento. El otro decía, me tiro un tiro en la pata y me voy a la enfermería. Pero ninguno quería participar de la represión. Éramos 6 o 7, 8 soldados que pensábamos eso. Bueno, cuando a fin de año me dan de baja, llego a mi casa y estaban por la televisión pasando un resumen del año. Y por ahí veo una ciudad en llamas, en la pantalla de la televisión. Y yo pensé, Beirut, Saigón, o sea, donde pasaban las cosas importantes. Entonces me acerco a mirar, no, era la ciudad de Córdoba. Pese a todo lo que conté, lo mismo no tenía incorporado en mi cabeza que esas cosas importantes pasaban en la Argentina, habían pasado en la ciudad de Córdoba, bueno, obviamente el cordobazo. Fin del 69, el Movimiento de Liberación Nacional, que le decíamos Malena, tuvo una virtud que no tuvieron otros partidos de izquierda. Quedó claro que no estaba a la altura de la nueva situación de la lucha de clase en la Argentina y se disolvió. Y dentro del Malena había un grupo que hablaba de la tupamarización. Había dos grupos, uno que, no me acuerdo cómo se llamaba, un más comunista, y el otro que hablaba de la tupamarización. Y yo me acerqué a este sector del partido que yo estaba,
y estaban hablando de, bueno, digo, bueno, yo algo aprendí, porque me preocupé en el servicio militar de aprender todo lo que nos enseñaban, yo lo aprendí. Tirar con el fusil, movimiento en el terreno, bueno, combate en localidad, las cosas que nos enseñaban los militares. Digo, bueno, yo les puedo dar instrucción de lo que sé, no me invitaron más a las reuniones. Bueno, cada uno después agarró para su lado. Y llegamos así, todo el año 70, buscando, viendo por dónde, y aparecen los grupos guerrilleros. Sí, 69, 70 son los años... ¿Te puedo interrumpir? Digo, sí, sí. Me llamó la atención, si bien estabas haciendo el servicio militar, pero siendo parte de una organización política de izquierda, esa poca información que tuviste en el momento del cordobazo, digamos, ¿no? Que medio que te diste cuenta al fin de año. Está bien, estabas haciendo el servicio militar. ¿Fue tu caso o en realidad, porque la imagen que uno tiene desde acá, que no vivió ese momento, fue como que fue un momento de cimbronazo a nivel nacional? Sí, pero yo me refiero más a una cuestión del cerebro, porque a nosotros nos acuartelaron. Eso no lo conté, nosotros fuimos acuartelados. Estaban los camiones del regimiento más otros requisados en la zona, había como 10, 20 camiones o 10 camiones, y dormimos con la ropa de combate puesta, con el fusil colgado al pie de la cama, listo para movilizar. Ajá. Y además, si habían acuartelado este cuartel, Regimiento 4 Caballería de Montaña, en San Martín de los Andes, uno pensaba que habían acuartelado a todo el ejército. No pensaba que fue un hecho menor. Pero esa ciudad en llamas era una cosa que uno no sé, como que las cosas grandes siempre pasaban lejos. Una cuestión más mental que de información. Sí, que había pasado el cordobazo, y ya te digo, nosotros conspirando y el ejército argentino acuartelado. Entonces, en el año 70 estuve viendo los distintos grupos guerrilleros, había algunos peronistas, la FARC, que se estaban haciendo peronistas, las FAP, que eran decididamente peronistas, Montonero peronista, y estaban las FAL, Fuerza Argentina de Liberación, que eran marxistas, y el ERP, que ahora explico, que se había fundado, bueno, todos se fundaron más o menos en esos años. ¿Y qué pasaba? Yo primero simpatizaba con la FAL, porque eran marxistas, leninistas, por lo menos se decía eso, y no tanto con los del PRT y del ERP, porque eran trotskistas. Entonces, ese verano del 70, o sea, al fin del 70, me puse a leer La Revolución Permanente de Trotsky, a ver qué era esa famosa Revolución Permanente. Y me pareció bien. Yo digo, bueno, no son tan cucos los trotskistas. Además, venían los de arquitectura, la Facultad de Ingeniería, y hablaban los del PRT, miércoles, eran bravos, el Pique Pujol, el otro, bueno. Leo La Revolución Permanente, entonces empieza el año 71, y yo ¿qué pensaba? Porque todo esto, en el Malena habíamos leído bastante de marxismo, y yo tenía claro de que lo más importante era trabajar en el movimiento obrero, pero no daba el paso de irme a trabajar al movimiento obrero. Entonces hice una reflexión bastante simple, pero que me ayudó, que fue, digo, bueno, este Partido Revolucionario Trabajador hace la guerrilla y trabaja en el movimiento obrero. Entonces ahí mi simpatía, la lectura de la Revolución Permanente y que trabajaba en el movimiento obrero, además de hacer la guerrilla, esas tres cosas se sumaron para que empezara a simpatizar con el PRT. Entonces dije, si el PRT, que a mí me gusta la política que tiene trabajo en la universidad, para algo debe servir militar en la universidad. Entonces me incorporé en, marzo del 71
febrero, marzo del 71, me incorporé a la agrupación estudiantil del PRT. ¿De dónde había salido el PRT? Espera un segundo. Sí. Hoy en día, toda la lucha que se hizo en contra de todo el movimiento revolucionario de los 70 rindió sus frutos, porque hoy en día hablar de guerrilla es hablar de lo peor que se le puede ocurrir a cualquier ciudadano, digamos, ¿no? Incluso por la izquierda misma está fuerte, altamente denostada, ¿sí? Estamos de acuerdo que es totalmente otro contexto histórico. Pero digo, me gustaría que cuentes un poco, porque estoy seguro que no es que vos eras un extraterrestre junto a otros loquitos que se volcaron al movimiento guerrillero, que pensaban que la lucha armada era una posibilidad. Digo, que cuentes un poco el contexto de época para que podamos entender desde el presente qué impronta tenía la lucha armada y si era una idea de algunos pocos, de algunos mínimos, o, digamos, era un fenómeno con cierta masividad, con una relativa masividad. Sí, bastante, diría yo, masividad. Porque esas tomas de la universidad no éramos 4 gatos locos, éramos, bueno, un día en el 68, 426 detenidos, o sea que como mínimo habíamos participado más de 500. Pero el Che Guevara era muy famoso, muy popular. El Che Guevara no se hizo famoso después de muerto, era famoso de antes, era un ídolo de la juventud, pero además nosotros íbamos, bueno, yo empecé leyendo al Che Guevara, me incorporé al socialismo a través de la lectura del Che. Y para que los jóvenes dimensionen, ¿quién eran figuras icónicas en ese momento? El Che Guevara y los Beatles. Pero era mucho más popular, mucho más conmovedor el Che Guevara que los Beatles. Los Beatles tocaban música. El Che Guevara era un revolucionario. Entonces a la juventud, no solo estudiantil, a la juventud obrera, porque era muy... Pablo Pozzi tiene un trabajo sobre entrevistas, donde entrevistan muchos obreros y que hablan cómo también llegaba en su conciencia la presencia y la trayectoria del Che. No era una cosa de minoría, era una cosa muy masiva, muy amplia. Después, menos éramos los que dábamos el paso a incorporarnos orgánicamente a la lucha, pero en un contexto de una juventud que simpatizaba bastante masivamente con la lucha revolucionaria. Vuelvo a decir, el Che Guevara era más famoso que John Lennon, pero por la mierda más famoso que John Lennon. Y se lo discuto a cualquiera. Estaban los de la Cofradía de la Flor Solar. En La Plata, en La Plata, que de ahí salieron ¿cómo se llama? Los redonditos de ricota. Pero nosotros nos sentíamos más importantes que los de la Cofradía de la Flor Solar eran hippies, nosotros éramos revolucionarios. Los revolucionarios con el Che Guevara y los otros, bueno, eso que dije. Era así. Yo lo discuto a cualquiera, porque era lo que uno vivió. Y bueno, y estaba en el torrente de una juventud estudiantil y obrera que se volcaba a la lucha revolucionaria por el socialismo. Y bueno, yo me alineé con el PRT porque me gustaban estas cosas que dije, que hacía la lucha armada, que trabajaba en el movimiento obrero, la línea de la revolución permanente no me pareció mal, y bueno, y ahí me incorporé a su agrupación. La Revolución Cubana, ¿qué imagen? El Che Guevara en el contexto de un partícipe de la Revolución Cubana que después... ¿Hola? ¿El Che Guevara? Digo, el Che Guevara, pero como parte integrante de la Revolución Cubana, que después, yéndose de Cuba, siguió con su lucha. Digo, pero que... la Revolución Cubana, me llama la atención. No, nada. Lo que pasa es que estoy muy acá en la Argentina, pero el Che Guevara era...
Yo en Chivilcoy, en el año 58, prendían la radio en mi casa y uno escuchaba la Sierra Maestra, la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? La Revolución Cubana estaba muy presente. Lo que pasa es que el Che era argentino, además, entonces tenía ese plus, digamos, de ser de acá, ¿no? Pero la Revolución Cubana... Pero lo que pasa es que yo vine explicando un poco más de mi cabeza, más que del contexto. No, está perfecto, pero por eso yo te interrumpo y te meto algunos ítems. No, por supuesto, no. La Revolución Cubana jugó el papel. Bueno, Che Guevara es un producto de la Revolución Cubana. No hubiese existido el Che Guevara sin la Revolución Cubana. Eso así. Entonces, ¿de dónde surgió el PRT? Justamente, ¿de dónde surge el PRT? Ahí tenemos que hablar de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque estaba la izquierda tradicional, el Partido Comunista, algunos grupos trotskistas, pero se produce el 1 de enero de 1959, triunfó la Revolución Cubana y se produjo una conmoción política en toda América Latina y en particular también en la izquierda. Comenzaron a surgir los grupos de lo que se les llamaba de la izquierda revolucionaria. No vamos a decir nueva izquierda porque siempre hay nuevos. De la izquierda revolucionaria. Y en el caso, había por ejemplo un grupo que se llamaba Palabra Obrera, que eran trotskistas, cuyo dirigente se llamaba Nahuel Moreno, que tenía un desarrollo nacional pequeño, pero estaba instalado en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, bueno, varias ciudades importantes en la Argentina, y había un grupo del noroeste argentino que se llamaba Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Hay una entrevista que le hacen a Horacio González, un dirigente, un intelectual muy importante de la Argentina, que fue director de la Biblioteca Nacional hace poco, que había ido a un congreso de la FUA. Dice, daba el informe, no pasó nada significativo, salvo, dice, había un morochito ahí que hablaba medio con la Z, pero que era distinto a todo el resto, era otra cosa, diferente a todo lo que se conocía en la militancia, y que hablaba de la unión del movimiento universitario con los obreros, y era Santucho, Mario Roberto Santucho, estamos hablando en el año 60. Siempre fue distinto. El PRT es la fusión de Palabra Obrera y este grupo del noroeste, que en el año 63, 64, se juntan, hacen una experiencia de participación en las elecciones provinciales en Santiago del Estero y sobre todo en Tucumán, y este partido que se estaba fundando tiene electos 2 diputados. Yo conozco bien a uno, que era Leandro Fote, que es un diputado obrero de la Fotia, militante del que se va a llamar Partido Revolucionario de los Trabajadores a partir del 25 de mayo del 65, que expresaba la lucha política electoral, la movilización y la lucha combativa, porque en el año 66 se produce la dictadura de Onganía, y esas grandes movilizaciones que se venían dando empezaron a tomar características mucho más combativas, y en el caso de Tucumán, hay grandes enfrentamientos, y de hecho cuando la mataron en el año 67, principio del 67, a Isla Guerrero de Molina, que iba a cocinar en la olla popular de la huelga, toman el pueblo y la policía se tiene que esconder adentro de la comisaría y el pueblo quedó en manos de los obreros movilizados. Y estaba vivo el Che. Año 67, enero del 67, febrero del 67, ¿dónde estaba el Che? Porque muchas veces se cuenta el Che por un lado y la Argentina por el otro. Pero el Che estaba a menos de 1000 kilómetros. Estaba en Ñancahuazú,
el sur de Bolivia. Y el sur de Bolivia y el noroeste argentino es la misma región geográfica, cultural y étnica, los mismos pueblos. Y los militantes obreros del recién fundado Partido Revolucionario de los Trabajadores le plantean a la dirección de la Regional Tucumán que había que pasar a la lucha armada. Cuando se dice que la lucha armada fue muy prematura, es al revés. La lucha armada tendría que haber empezado en ese momento, con el Che en Bolivia, con la intervención, con la dictadura de Onganía del 66, con la intervención y el cierre de los ingenios tucumanos, con la crisis económica que se vivía. Pero ¿qué pasó? Pasar de la lucha tradicional de alguna manera e incorporar la lucha armada produjo gran resistencia, sobre todo en el principal dirigente de la organización, que era Nahuel Moreno. Entonces, entre el año 66, 67 y principios del 68 se resuelve el debate, que tiene dos ejes fundamentales. El tema si había que hacer la guerrilla, iniciar la lucha armada revolucionaria. La guerrilla por ahí reduce, no era guerrilla solamente, era lucha armada revolucionaria como la forma fundamental de lucha del Partido Revolucionario de la clase obrera. Ahí es un poco más completo. Pero no era solamente esa discusión, que está muy bien registrada en el primer capítulo del cuarto Congreso del PRT, donde se repasa la estrategia revolucionaria en Marx y Engels, en Lenin, en Trotsky, en Mao Zedong en China, en los vietnamitas y de la experiencia de la Revolución Cubana, tomando el documento crear 2, 3, muchos Vietnam en la consigna del Che Guevara. Pero el resto de ese documento, que son otros 4 capítulos, está dirigido a debatir con el principal dirigente la concepción de lucha política. ¿Por qué? Porque Nahuel Moreno y todo su sector hacían hincapié en la lucha sindical solamente y no incorporaban a la clase obrera a la lucha política, como si la clase obrera fuera una clase de menor edad, que la política era para los burgueses y los obreros se tenían que conformar con la lucha sindical. No, el PRT dice no, los obreros son los que tienen que protagonizar la lucha política. Bueno, ese es el otro debate, no el segundo, de la misma importancia. Y la lucha armada era parte de la lucha política. Entonces hay una visión integral de lucha y no solamente un aspecto de la lucha. Bueno, y finalmente triunfa la posición de los compañeros que venían del FRIP, pero que se habían transformado ya en mayoría dentro del partido, y se aprueba esta estrategia de lucha armada. Pero de todas maneras, Santucha presenta en el año principio del 69 un plan de acción de empezar la lucha armada en Tucumán y en varias ciudades, pero hay resistencia y una nueva lucha interna que termina con el abandono del partido de 2 sectores trotskistas, uno decididamente economicista y otro que planteaba la autodefensa de masa como alternativa a la lucha armada, que son 2 cosas distintas. Entonces, en marzo, fin de febrero, marzo del 68, se aprueba, no, eso ya estoy volviendo para atrás. En el año 70 se agudiza esta lucha entre estos 3 sectores y finalmente triunfó la posición leninista de Santucho y los compañeros y compañeras que estaban en esa línea. Se realiza el 5º congreso entre el 29 y el 31 de julio, que fundó al Ejército Revolucionario del Pueblo. O sea, el Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores fundó
al Ejército Revolucionario del Pueblo, pero no como brazo armado del partido, sino con una concepción de ejército de masas, el partido de la clase obrera, marxista-leninista, y el ejército del pueblo, más amplio, con un programa más antiimperialista, que tenía el socialismo más como consigna, que era un programa parecido, por ejemplo, a los programas históricos de la CGT, que es el programa de la FAL, la Huerta Grande, de la CGT de los argentinos. La parte económica y política, el programa del ERP es muy similar a los programas históricos de la CGT. Y ahí junto con otras organizaciones, porque había como entre 20 y 30 organizaciones guerrilleras en Argentina. Por eso a la guerrilla le decían foquismo. Bueno, la Argentina era un arbolito de Navidad. Había luces por todos lados, pero de verdad. Había como 25 grupos guerrilleros, 5 de alcance nacional, que creo que los nombré y si no los repito, estaban los 2 peronistas, FAP y Montonero, y uno que se estaba haciendo peronista, la FARC, y 2 marxistas, PAL y el PRTR. Bueno, finalmente de todos estos grupos van a hegemonizar 2, que eran por el lado del marxismo, el Partido Revolucionario de Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo, y por el lado del peronismo, Montonero. Pero hay que nombrar una tercera organización que aparece un poco después, que era la Organización Comunista Poder Obrero, más chica que estas 2 organizaciones, pero con buena implantación en el movimiento obrero. Es una experiencia más chica, pero a tener en cuenta porque jugó un papel interesante en esos años. Bueno, se produce el Cordobazo. Todo esto que se venía cocinando, digamos, más en la militancia, tiene su eclosión a nivel político de masas. Habíamos dicho, 1966, dictadura de Onganía, segunda declaración de guerra de la clase dominante al pueblo, porque no es que la guerrilla salió de un grupo de lunáticos, y no salió solamente de la admiración por el triunfo por los revolucionarios cubanos. La lucha revolucionaria en la Argentina fue la respuesta a 2 declaraciones de guerra de la clase dominante contra la clase obrera del pueblo argentino. La primera fue en 1955, que se podrá decir lo que quieran del peronismo, pero un gobierno elegido por la mayoría del pueblo y la clase obrera sostenía ese gobierno. Bueno, la clase obrera pasó a la oposición y prácticamente sola, porque los burgueses peronistas abandonaron el barco, la oficialidad del ejército abandonó el barco, quedó la clase obrera casi sola, protagonizando lo que se conoció como la resistencia peronista. Se produce la Revolución Cubana en 1959 y después todo el trabajo político de las organizaciones comunistas, trotskistas y la izquierda peronista van metiendo las ideas del socialismo que van madurando y esto estalla. Se produce la segunda declaración de guerra contra el pueblo, que es la dictadura de Onganía, y la respuesta recién llega en el Cordobazo. La respuesta la dieron las masas cordobesas y rosarinas y después la cadena de pueblada que siguió antes que la militancia revolucionaria en Cuba. La revolución comenzó con el asalto a 2 cuarteles, el Moncada y el Carlos Manuel de Césped, en el año 53. En cambio, en la Argentina, la lucha revolucionaria comenzó con 2 levantamientos masivos de los pueblos de Córdoba y Rosario. Así que cuando se dice que la guerrilla en la Argentina eran de lunáticos, es absolutamente falso, pero absolutamente falso, no tiene nada que ver con la realidad. Y tan es así que esta lucha política de masas y armada va ganando amplia simpatía en la población. Se produce un segundo Cordobazo en el marzo del año 71,
Y el jefe del ejército, que era Lanuse, el dictador Lanuse, que de democrático no tenía nada, fue el introductor de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina, se da cuenta de que si seguían con la dictadura, la lucha revolucionaria los iba a pasar por arriba, iba a triunfar la revolución y derrotarlo. Entonces, para descomprimir, había que negociar con el peronismo y con Perón, cosa que habían intentado varias veces y había fracasado. Perón, viendo la situación, se pone la camiseta de la revolución, la camiseta nada más, y alienta a las formaciones especiales peronistas. Pero incluso la lucha armada que hacíamos nosotros también Perón le servía para su táctica de llegar al gobierno. Bueno, en general no se creía, la militancia, los partidos políticos, incluso la burguesía, dudaban de que si esta convocatoria al Gran Acuerdo Nacional de Lanuse se iba a concretar en un llamado a elecciones o no. Estábamos en esa situación y se produce la fuga del penal de Rawson el 15 de agosto del año 72 y una semana después, el 22 de agosto, los fusilamientos de 19 revolucionarios en la base aeronaval de Trelew, de los cuales murieron 16. Incluso fueron rematados todos y 3 sobrevivieron. La gente no se muere tan fácil como presentan los burgueses cuando hay enfrentamiento y matan gente. Ese hecho, que fue una conmoción política nacional, no solo de la militancia, sino de todo el pueblo argentino, decidió el rumbo de la situación política y se encarriló para el lado de las elecciones. Ahí quedó claro que elección iba a haber y Lanuse tuvo que hacer grandes concesiones, tuvo que aceptar la legalización del peronismo, la participación plena, salvo, dice, sacó una resolución por la cual el que ocupaba cargos públicos antes de una fecha, que ahora no me acuerdo, octubre del 72, que era él, digamos, y no esté en el país antes de esa misma fecha, no pueden participar en las elecciones. Entonces Perón le contestó que dice, bueno, parece que Lanuse se autoproscribió, pero él tiene las mismas posibilidades de ser presidente de la Argentina que yo en convertirme en la reina de Inglaterra. La verdad. Clarísimo. Porque Perón era burgués, era militar, pero no era tonto, sabía hacer política. Eso es así. Bueno, y se encarrila la situación política hacia la salida electoral, en la cual tengo que recalcar que el primero de los partidos de izquierda en decir que iba a haber elecciones y que había que prepararse para participar en las elecciones fue el PRT. PRT hacía la guerrilla, pero no era un grupo guerrillero, era un partido político marxista revolucionario que desarrollaba la lucha en todos los frentes y en todas las formas de lucha. Trabajo en el movimiento obrero, Ejército del Pueblo, Frente de Liberación Nacional, lucha electoral, lucha de calles. Tenía esa concepción, si bien todavía era un partido pequeño. En el marco de la campaña, bueno, y para terminar con esto de elecciones, pese a esta previsión de Santucho sobre todo, con la mayoría de sus dirigentes presos, Santucho, Gorriarán, Luis Pujal asesinado, Domingo Mena, bueno, muchos dirigentes presos, no se logró implementar la participación en las elecciones, aunque se intentó primero con la fórmula presidencial Agustín Tosco, Silvio Frondizi para la elección de marzo, ¿sí? Y después en la elección de septiembre con la fórmula
Tosco Jaime, Armando Jaime de Salta, que ninguna de las dos se pudo concretar. En febrero, el 28 creo que fue, de febrero del año 73, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, realizó la primer toma de un cuartel del ejército enemigo, del ejército argentino, en Córdoba, el regimiento del 141, que fue copado limpiamente, no hubo ni un asustado, ni un rajuñado, nada, ni un herido, y el ERP se llevó los fusiles, todos los fusiles del cuartel y las armas cortas, que fue un golpe también muy grande que recibió el ejército y toda la política argentina. Entonces eso consolidó la concreción de las elecciones que se van a hacer el 11 de marzo de 1973, en la cual el peronismo gana con el 49,5% de los votos, Cámpora, presidente, Solano Lima, que venía del Partido Conservador, vicepresidente, pero había una cláusula que había que sacar el 50% de los votos, pero 49,5%, y el segundo, que era Balbín, que no había pasado el 25%, no había llegado al 25%, no hubo segunda vuelta y se resolvió que el peronismo había ganado ampliamente las elecciones. Y Cámpora llama a suspender la lucha, que habían ganado ellos las elecciones, pero hay que decirlo que Perón, que era el que manejaba los resortes del poder del partido triunfante, había dicho que en la Argentina había que construir, febrero del 73, un Somatén argentino. ¿Qué era el Somatén? Porque Perón vivió muchos años en España. El Somatén era una policía política de la Edad Media española que había sido reflotada por el franquismo en los años después de la Guerra Civil, que era una policía política tanto rural como urbana, para perseguir a los un cuerpo militar, paramilitar, para perseguir y matar a los opositores. Entonces Perón, no hay que... ¿Y qué va a hacer ese Somatén argentino? ¿Qué nombre va a tomar? Va a tomar el nombre de Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, que se va a cobrar la vida de 1.500 militantes en los 2 años de gobierno peronista. No fue un gobierno... La primavera camporista duró 42 días, que se terminó antes de los 42 días. La primavera camporista, como le dicen, terminó a los 25 días, el 20 de junio del 73, cuando volvió Perón definitivamente a la Argentina. Se produjo la concentración más grande política, porque ahora lo del Mundial del otro día superó, pero la concentración política más grande de la historia argentina, más de 2 millones de personas en Ezeiza, fue baleada y masacrada por los mismos dirigentes peronistas. Hubo 9 muertos y 80 y pico, hubo como 300 heridos, pero digamos heridos de alguna consideración, más de 80. Entonces la primavera camporista duró 45 días. El verdadero comienzo del gobierno peronista no fue el 25 de mayo del 73, sino que fue el 20 de junio del mismo año. Y un hecho que ya demostraba el rumbo de la situación política: el 25 de mayo del 73 asume Cámpora. Tenemos tiempo para que una cosa de color cortita. Sí, adelante. Habíamos ido con el grupo nuestro de La Plata, como 150 compañeros que arrancamos de La Plata, habíamos ido a la Plaza del Congreso. Había un mar de gente, y estaba en el medio del mar de gente, había un tanque bastante moderno, y arriba un general, el general Betty. Y en una reja, yo no sé si un compañero que venía del PRT pero se había hecho peronista, estaba subido a una reja o a la Historia, no sé qué, estaba a la misma altura
del general arriba del tanque y se entabló una discusión. Se van y nunca volverán, y si ya vamos a volver, le decía el general. Pero un hecho muy simbólico, esa escena del general arriba del tanque, el militante subido a la historia y el debate que se dio en el medio del pueblo movilizado. De ahí arrancamos a la Plaza de Mayo. Hubo tiroteo, mataron varios militantes de la Juventud Peronista y se produjo una desbandada, pero bueno, nosotros entramos a la Plaza de Mayo, nos pusimos en contacto con unos compañeros que nos dieron la dirección de un sindicato, que calculo que era FOETRA, fuimos a buscar antorchas y con esto arrancamos rumbo a la cárcel de Villa Devoto. Bueno, en ese trayecto íbamos sumando gente, cada vez más gente, y cuando llegamos a Devoto, este grupo de 150 ya se había convertido en un grupo de 1000 más o menos. Llegamos a la cárcel de Villa Devoto, había ya bastante gente, llegamos a la parte de atrás, estaba la foto famosa esa que muestra los ventanales de la cárcel de Devoto con las banderas de todas las organizaciones, y los presos hablando con megáfono y nosotros, bueno, victoriando. Y de ahí la orden de la dirección del partido era, o la línea nuestra, que los presos tenían que salir ese día. Y la línea del peronismo, incluso del peronismo revolucionario, era que el gobierno popular iba a liberar a los presos. Bueno, nosotros no confiábamos en el gobierno popular, correctamente no confiábamos. Nuestro grupo dio la vuelta a la manzana, se fue a la puerta y empezamos a presionar. Y al rato caen como 40.000 manifestantes que venían de la Plaza de Mayo. El pueblo rodeó la cárcel y bueno, tomada por los presos de adentro, rodeada por el pueblo de afuera y la línea del PRT que los presos tenían que salir ese día, tanto los presos de adentro como los que estábamos afuera, se dio, porque nosotros ya pedimos que vinieran representantes de nuestros compañeros y vinieron dos. Vino Pedro Cases Camarero en representación del PRT y vino Freddy Ernst en representación de FARC y Montoneros. Freddy Ernst habló de la fiesta popular, el triunfo popular, y Pedro Cases Camarero bajó la línea nuestra, de que bueno, que era un gobierno reformista, etcétera, etcétera, pero sobre todo bajo la línea de que los presos tenían que salir ese día. Y fue ovacionado. La masa peronista aprobó la propuesta del PRT. Esto es política de masa. Cuando vos tenés propuestas correctas, el pueblo sabe discernir, y más que era lo que quería. Pide la palabra Freddy Ernst y dice: FARC y Montonero apoyan la moción de Lerner. Fue aprobada por ovación y unanimidad. Y empezaron a salir los presos, pero en un momento se interrumpe la salida de los presos, pero lo que pasa es que después nos enteramos que estaban saliendo por otra puerta. Y en esta puerta principal se produjo mucha presión, se armó un tiroteo y mataron a dos muy jóvenes manifestantes, porque nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 25 años, pero había pibes más de 18, 19 años, fueron los que mataron. Es decir, que el devotazo, como se llamó, marcó el rumbo futuro del gobierno peronista, que no iba a ser un gobierno donde el peronismo lograba desmovilizar al pueblo, sino que el pueblo movilizado salía a pedir sus propias reivindicaciones políticas, como en este caso la libertad de los presos, y se logró la libertad de los presos en todo el país, como las reivindicaciones económicas. Eso, y lo de Ezeiza, que ya lo he descrito, marcaron el inicio del gobierno peronista, que por ahí lo podemos continuar en el próximo encuentro entre un pueblo movilizado que se iba radicalizando y un gobierno que se iba derechizando rápidamente y que poco
después fundó la Alianza Anticomunista Argentina. Perfecto, pero te quiero hacer dos preguntas antes de que terminemos esta emisión. Que nos cuentes un poco más, una vez que el PRT decide fundar, organizar el ERP, ¿cómo funcionaban estas dos fuerzas? Ya contaste política e ideológicamente las diferencias, pero en lo concreto, ¿dónde trabajaban? Bueno, uno de la guerrilla puede conocerlo, imaginarse, pero podrías contar un poco más cómo se organizaban, cuáles eran los objetivos del ERP y cuáles eran los objetivos y los lugares de acción y las tareas que llevaba adelante el PRT y de qué manera congeniaban o no, o articulaban o no las dos organizaciones. Que vos explicaste que en realidad era una sola que tenía líneas de trabajo diferentes, ¿no? Claro. Complementarias. El partido era la organización dirigente que orientaba el conjunto de la lucha. Tanto la propia acción del partido como la línea del ERP. Y todavía no, pero las elecciones y el trabajo legal, como le llamamos nosotros, incorporó una tercera línea de acción política que era la política de alianza, de lo cual va a surgir el Frente Antiimperialista por el Socialismo. De eso vamos a hablar después, pero digamos, ahora, tu pregunta va. El partido estaba organizado clandestinamente en células. 3, 4, 5, 6 compañeros constituían una célula que tenía un frente de trabajo de masas, que puede ser la fábrica, puede ser la universidad o puede ser los barrios. Ah, ahí está, a eso iba. Ese es el trabajo militante de las células. Todos los militantes y todas las células del partido, independientemente de la tarea específica, que tuviera un frente de masa en la fábrica, en el movimiento obrero, en el estudiantado, en los barrios, éramos todos combatientes del ERP. Todos. ¿No? Es que pasa que algunos tenían la tarea específica de combatir. Que uno combatía toda la semana haciendo una acción y nosotros de vez en cuando, cada 2 o 3 meses, hacíamos alguna acción militar. Y el ERP fundamentalmente hacía la acción armada. Y había un grupo de compañeros que no eran militantes del partido, que incluso antes de la fundación del ERP se habían formado comandos con compañeros extrapartidarios, un poco las que prefiguraban esta línea del ejército, un ejército de masas. Como se puso mucho hincapié en la lucha armada, tengamos en cuenta que había 20 y pico grupos guerrilleros y el ERP hacía el 40% de todas las acciones militares. Desde que se inició la guerrilla hasta que terminó la guerrilla, todo el periodo ese de lucha revolucionaria, el ERP hizo siempre el 40% de todas las acciones. Tenía una enorme actividad militar, lo cual lo llevó por un lado a tener muchos presos prontamente, y muertos también, y se produjo lo que le llamamos nosotros la desviación militarista. Pero la desviación militarista que se ha llamada por nosotros mismos, desviación militarista, se ha interpretado desde afuera y del sector interno, que después de la división, como que se hacían muchas acciones armadas. No, la desviación militarista le llamamos porque se construían las unidades militares del ERP por fuera del trabajo político de masas, por fuera de las masas, porque hay contradicción entre el trabajo de masas y la acción política militar. La habilidad del partido revolucionario es resolver la contradicción entre estas dos cosas. Hay contradicciones. Se produjo esta desviación militarista que duró bastante y recién se resuelve a partir de mediados del año 72 se comienza a resolver. Siempre, toda obra humana tiene
no es perfecta, tiene sus problemas, sus contradicciones, pero en esas contradicciones que había, siempre se impuso la línea política de Massa. La línea política de Massa, a la corta o a la larga, era la que triunfaba en la, bueno, podemos decir, lucha interna para simplificar, digamos, y englobar todo lo que pasaba internamente. Bueno, eso fue así y siguió siendo así y seguirá siendo así en cualquier organización política revolucionaria. Es imposible que sea de otra manera, que sea todo perfecto, hecho con tira, línea y escuadra, que eran los instrumentos que usábamos nosotros en el tablero de dibujo hace 60 años atrás. Ahora todo eso se hace con computadora. Bien. Estos frentes de masas a nivel, en el plano barrial, de la fábrica y de la universidad, ¿qué tareas llevaban adelante? Por ejemplo, digo, hoy en día las organizaciones, los partidos de izquierda, o el único partido de izquierda, que es el trotskismo, por ejemplo, en el ámbito universitario, lo que quiere es ganar las elecciones en el centro de estudiantes, ¿sí? Hacerse cargo de la fotocopiadora. ¿Cómo ustedes lo llevaban adelante? Imagino que no pasaba por acá. ¿Qué implicaba? Porque antes diferenciaste también respecto de una mirada sindicalista, ¿no? Claro. Nosotros, por un lado, impulsábamos la lucha política, la propaganda. La propaganda tenía enorme peso en la actividad nuestra. Incluso en estos años, con muchos presos que teníamos, siempre teníamos un mimeógrafo, siempre tenía un aparato de propaganda, aparte de los aparatos centrales. La propaganda siempre fue tan importante como la visión de masa y como la visión militar. La propaganda era una herramienta decisiva para vincularnos a las masas. ¿Y qué decía esa propaganda? Hablaba de política. Por ejemplo, cuando Cámpora llama a la tregua, el PRT a través del ERP le responde con la respuesta al presidente Cámpora: ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. Ese volante, se hizo una campaña que primero empezó floja, la dirección del partido tiró las orejas, y se hizo una campaña enorme. 2 millones de volantes se repartieron, 2 millones de volantes pintadas, autoparlantes, conferencias de prensa que tenían gran repercusión, porque era clandestinamente se organizaba la conferencia de prensa. Fue un hecho político de masas la respuesta al presidente Cámpora. Hasta el último argentino que vivía en el último rincón del país sabía cuál era la posición del PRT. Es decir, que fue una respuesta política a través de un volante y esta campaña de propaganda. Pongo este ejemplo, que no todos los días hacíamos una cosa tan grande, pero en chiquito era un poco la visión que nosotros teníamos, que estar haciendo siempre política, lo cual no quiere decir que no hacíamos lucha por ganar el centro estudiante, ganar el cuerpo delegado, la comisión interna, los sindicatos. Claro, pero hay una cosa... Lo que me estás diciendo es que el centro estudiante, la comisión interna o el cuerpo delegado no era un objetivo en sí mismo, sino que era parte del camino para esta lucha política de masas. Claro, eran herramientas que... Pero además, porque la clase obrera no hay que subestimar al pueblo. La gente se da, no sé, bueno, yo le atribuyo a que hay pensamiento en la masa, que la acción política del PRT, que era criticada por los sectores economicistas, sindicaleros, como que nosotros no hacíamos trabajo en la sindical. Sí, hacíamos trabajo sindical y fuimos mucho más exitosos
que los otros. Los otros ganaron un sindicato, nosotros ganamos 10, para decir una proporción, o cuerpo delegado. ¿Por qué? Porque el trabajo sindical nuestro se fortalecía por la acción política de la organización partidaria. Es decir, no era el trabajo sindical por el aumento de salario, era el trabajo sindical por el aumento del salario, por las condiciones de trabajo en el marco de una propuesta de lucha revolucionaria por el socialismo. Entonces eso nos daba mucha más fortaleza aún en el trabajo sindical. Y lo mismo pasaba en las universidades. Bueno, en las universidades los grandes debates que se dieron en esos años fue entre el peronismo y nosotros. Eran debates políticos de gran profundidad. El trotskismo era marginal, el maoísmo tenía fuerza pero iba perdiendo fuerza. Los grandes debates eran si era la liberación nacional y social, que era nuestra línea, o que con el triunfo del gobierno peronista ya se cumplían las expectativas de la independencia nacional. Bueno, esos fueron los grandes debates que hubo en el 72, 73, 74. Bien, y ahora la segunda y la última que te quiero hacer. Porque como bien dijiste, el trotskismo estuvo en el origen del PRT, ¿sí? Aunque después una parte del trotskismo se corrió, se abrió, ¿sí? La de Nahuel Moreno, que Nahuel Moreno es reivindicado por buena parte del trotskismo contemporáneo como el iniciador del trotskismo contemporáneo. Digo, me parece central esta cuestión porque, digo, hoy en día el trotskismo es la única organización que representa supuestamente la izquierda, ¿sí? Dado que el Partido Comunista, con toda su crisis post caída de la Unión Soviética y después en su inmersión dentro del peronismo, ¿sí? Como tal, el Partido Comunista casi que no se sabe si existe o no, digamos. Digo, llama la atención porque lo que uno sabe del trotskismo postdictadura es una organización política que no se lleva bien con, acabas de nombrar la idea de liberación nacional y social. Con esta consigna de la liberación nacional y social, el trotskismo postdictadura no se lleva para nada bien. De hecho, su política, incluso a nivel internacional, fue muy crítica a la Unión Soviética. Tanto es así que apoyó al grupo Solidaridad de Lech Walesa, un nacionalista católico, conservador, y siempre fue crítico a la Revolución Cubana. O sea, todo lo contrario de lo que vos contaste, que fue el inicio del PRT, en el cual el trotskismo participó en su origen. ¿Cómo puedes explicar esta asintonía, digamos, esta diferencia? ¿Quiere un trotskismo diferente o qué pasó con el trotskismo en aquellos años? No, yo creo que no era diferente, porque yo no me salté a decir que en el primer congreso del partido había algunas diferencias. Una era la adhesión a la Corte Internacional, que se resolvió incorporándose a la Corte Internacional. Había otra diferencia que, se me agarró una laguna. Creo que estoy inventando, pero si la definición del partido era, esto es real, pero no sé si era la otra diferencia. Si nos definíamos como trotskista o marxista-leninista, nos definimos como marxista-leninista, pero una diferencia que quedó medio... Pero sí adhirieron, el PRT adhirió a la Cuarta Internacional. Adhirió a la Cuarta, se resolvió adhiriendo a la Cuarta Internacional. Pero hubo una diferencia acerca de la consigna que levantaba el sector de Moreno, que era CGT partido político, que el sector de Santucho criticó férreamente porque era una consigna sindicalera, economicista, que quería reemplazar el papel del Partido Revolucionario por una CGT, bueno, hacer la revolución con la burocracia sindical. Era una cuestión utópica. Entonces, retrasaba
la posibilidad de la maduración política de la clase obrera, al plantear que el partido político era la CGT. La CGT es un instrumento para la lucha económica, e incluso estaba dominada por la burocracia sindical. Bueno, no, eso no se resolvió inmediatamente, pero recién se va a resolver en el cuarto congreso, cuando ya expliqué que el primer capítulo era sobre la lucha armada del cuarto congreso y los otros 4 capítulos era acerca de la lucha política y de la propaganda y el contenido de la propaganda. No, el trotskismo se fue, lo voy a decir más peyorativamente, el PRT fue perdiendo lastre trotskista en el cuarto congreso cuando se va Nahuel Moreno y todo el sector más conservador del trotskismo. En el quinto congreso, que se van 2 fracciones, la tendencia comunista y la tendencia proletaria, el PRT queda hegemonizado por su tendencia leninista, y en el fin del 72 hay 2 fracciones más, una que se llamó el 22 de agosto y otra que se llamó Fracción Roja, la primera pro-peronista y la otra pro-trotskista, pero las 2 eran de formación trotskista, porque la peronista planteaba, de hecho, volver al entrismo en el peronismo. O sea, la matriz de trotskista estuvo presente en estas 2 fracciones que se van del partido. ¿Sí? Okay. Es decir que el entrismo en el peronismo, perdón, era la consigna, era la política de palabra obrera. De palabra obrera. Claro, pero nosotros habíamos... esa era la otra diferencia. Esa era la otra diferencia, que ahora me acordé, que se debatió en el primer congreso. Si mantener el entrismo del peronismo o salirse. Y bueno, esa sí triunfó la posición, digamos, del noroeste de abandonar la política del entrismo. O sea, 3. Adhesión o no a la Cuarta Internacional, nos adherimos a la Cuarta. Entrismo, se abandona el entrismo, y la que no se termina de resolver era la cuestión política o económica, o economicismo o política revolucionaria, que se va a resolver con la división de la organización en el año 1968. Perfecto. Bueno, dejamos acá por hoy y la próxima retomamos 72-73 hasta la dictadura y el exilio. Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos van a estar escuchando. Como siempre les digo, pónganos un me gusta, recomiéndennos, suscríbanse al canal y difúndanlo para todos aquellos que nuestra propuesta les parece realmente motivadora. Así que me despido de todos, me despido de vos, Daniel. A vos, Daniel, hasta la próxima. Guido y la audiencia, buenas noches y hasta la próxima. Adiós.